Hoy celebramos, hoy disfrutamos que nuestro Dios está vivo, que nuestro Dios es Rey, es Señor. ¿Sabe que si lo vemos en el calendario judío, 6 de la tarde, para ellos ya es domingo? Es decir, si nosotros nos sujetamos a ese calendario, a las 6 de la tarde empezó la resurrección, hablando históricamente, aunque para nosotros Cristo vive. Y quiero hablar con ustedes durante los siguientes minutos algo sobre esto. Quiero que digas conmigo: Él no está aquí. Ahora, no se asusten, porque su presencia sí está acá en medio de nosotros. Él está con nosotros. Ese es el título de lo que les quiero compartir en estos minutos. Él no está aquí. Di conmigo: Él no está aquí. Refiriéndose a la tumba, porque Él resucitó. Él vive, Él reina, Él está sentado en su trono. Sus vestiduras son gloria, son majestad, y en eso creemos cada uno de nosotros. Cuando vamos a los evangelios, prácticamente a los 4 evangelios, los 3 sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y el evangelio de Juan, que es un evangelio un poco diferente en su estructura gramatical a los otros 3, y es el que no tiene tanto paralelismo con los otros 3, que sí usan mucho paralelismo entre ellos. Aún así, los 4 evangelios tienen el registro de cuando hubo un hombre rico, muy rico, llamado José de Arimatea. Y José llegó a un momento, luego de que Cristo fue crucificado, y le pidió a Pilato permiso para tomar el cuerpo de Jesús. Pilato le concedió que él tomara el cuerpo de Jesús. ¿Qué fue lo que hizo José de Arimatea? Envolvió el cuerpo en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo, labrado en la peña. No sé si por ahí me tienen las imágenes de esto, porque quiero decirles un poco en relación a esto. Cuando José de Arimatea se lleva el cuerpo, él era un hombre rico, y en una tumba, la Biblia lo dice así, labrada en la peña, fue y puso el cuerpo de Jesús. Esa fue la escena de la sepultura de Cristo. Ustedes lo pueden ver ahí en pantalla, y les voy a decir por qué, y por qué para mí es importante eso. Si fuera por mi don de sospecha, yo les puedo asegurar que ese es el lugar donde Jesús fue sepultado. Ese es el lugar de la tumba de José de Arimatea. Ese lugar, juntamente con todo lo que está en su entorno, se llama el jardín de la tumba vacía. En esa puerta, cuando se entra, eso es desde la parte interior de la tumba, está esa escritura: He's not here, for he's risen. En inglés, que en nuestro castellano dice: todo el que llega ahí y entra y lee aquello, lo que se encuentra es: Él no está aquí, Él ha resucitado. Y eso es lo que dice esa escritura. Ahora, ¿por qué para mí ese lugar es importantísimo? Del lado adentro de esas verjas, del lado allá, es donde está lo que se puede definir como la tumba, y el espacio para quienes entraban y llegaban ahí. La Biblia habla de cómo se movió no la piedra, sino la gigante rueda que tapaba aquella tumba. Y de hecho hay una rueda que todavía está ahí, que data de hace 2000 años. El punto es que en el año 1882, a través de descubrimientos arqueológicos, aunque ya existía en otro sector de la ciudad de Jerusalén, la Basílica del Santo Sepulcro, empezaron a hacer descubrimientos arqueológicos, y cuando hacen los descubrimientos arqueológicos llegan a una pared que tiene forma de calavera y que era conocida como el Gólgota, a un lado de lo que se conoce como el Monte Moriah, fuera de la ciudad de Jerusalén. Empiezan a hacer excavaciones, se encuentran cisternas, se encuentran lo que eran lugares donde se ponían grandes cantidades de agua. Empiezan a ver y a comparar aquello con lo que la escritura narra del lugar, y hay más de 20 descubrimientos arqueológicos, más de 20, que confirman
que ese es el verdadero lugar donde Cristo fue depositado, donde su cuerpo fue puesto. Ahora, la filosofía de los administradores de este lugar es: eso es lo que menos nos importa. No nos interesa eso. Si fue aquí, si fue allá al otro lado donde está la Basílica del Santo Sepulcro, eso es lo que menos nos importa. Lo que nos importa es que ni aquí ni allá lo vamos a encontrar, porque la muerte no lo pudo soportar, la tumba no lo pudo soportar, porque al tercer día Él se levantó, Él resucitó de los muertos y Él vive y reina. Él no está en una tumba. Podrán muchos llevarle flores a Mahoma, podrán muchos llevarle flores a Buda, podrán muchos llevarle flores a los grandes ideólogos de muchas naciones, a los grandes hombres de muchas naciones como Charles Lenin, como Charles Marx, como muchos otros en la historia de muchas naciones, y van a llegar a una tumba donde se sabe que ahí está el cuerpo. Pero cuidado, te vas a Jerusalén y llegas al jardín de la tumba vacía con unas flores, a decir: aquí vengo a poner unas flores donde fue depositado el cuerpo de mi Señor. Aquí está el cuerpo. Cuidado, te encuentras un ángel diciéndote: hey, ¿por qué andas buscando entre los muertos al que vive, al que reina y que está sentado en el trono, vestido de gloria y vestido de majestad? El jardín o la tumba, lo que a nosotros nos recuerda es que es el lugar donde sepultaron a Jesús. Pero solo eso nos recuerda. Gracias a Dios que la historia no termina allí, porque tal y como Él lo había prometido, el Señor resucitó. Él no se quedó en la tumba, Él resucitó. La tumba de Cristo es famosa por una sola razón: por lo que no tiene. ¿Qué hace famosa la tumba de Cristo? Lo que no hay ahí adentro. ¿Qué no se van a encontrar? Ningún vestigio, ningún indicio, ningún descubrimiento, ningún hueso, nada que diga que ahí está el cuerpo de Jesús. Es famosa porque está vacía. Entonces, si nosotros nos enfocamos en este acontecimiento, fundamento de nuestra fe cristiana, vamos a ver algunas verdades muy ricas. Y quiero hablarte de lo que la Biblia enseña en Primera de Corintios capítulo 15. Creo que es uno de los pasajes más descriptivos. Primera de Corintios capítulo 15 es uno de los pasajes más descriptivos de lo que es la muerte y sobre todo la resurrección de Cristo. Voy a ver dos aspectos importantes, dos aspectos fundamentales en esto. El primero de ellos: la resurrección de Cristo es un hecho verídico. Dilo conmigo: es un hecho verídico. ¿Por qué la resurrección de Cristo es un hecho verídico? Bueno, porque es el tema central del Evangelio. Cuando nosotros vamos a la Biblia, cuando nos alimentamos de las verdades de Dios a través de la palabra, la resurrección de Cristo termina siendo el tema central del Evangelio. Primera de Corintios capítulo 15 versos 1 y 2. Primera de Corintios capítulo 15 versos 1 y 2. La Biblia dice: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Ahorita me ubico más en todo el contexto posterior para que veas cómo esto nos está hablando de la resurrección de Cristo. Pero Pablo viene y le enseña a los de Corinto que el tema central de la predicación, que el tema central del evangelio, que la razón fundamental por la que nosotros somos cristianos, la esencia de nuestra fe como hijos de Dios, es de que Cristo resucitó. Pablo deja claro
que nuestra fe está sustentada en la resurrección, y por eso es que ahora nosotros podemos creer y saber que somos salvos. La resurrección de Cristo es el fundamento del mensaje del amor y de la salvación que la gente, que el mundo debe de saber para arrepentimiento. ¿Por qué la gente se tiene que arrepentir? ¿Por qué la gente tiene que recibir a Cristo como Señor y Salvador? ¿Por qué la gente tiene la oportunidad de cambiar el rumbo de su vida? Porque Cristo no se quedó en una tumba, porque Cristo resucitó. La palabra estaría incompleta y tuviera un vacío, y nos dejaría un sinsabor, y nos dejaría una insatisfacción, y algo nos diría: mi fe es endeble, mi fe no tiene un fundamento sólido. Si la palabra no incluyera la resurrección del Señor como el gran acontecimiento de nuestra fe. Por eso lo que históricamente se celebra entre estas horas y mañana, espiritualmente, tiene que ser el fundamento más sólido de nuestra vida. Cristo resucitó. No podemos enfocarnos nosotros solo en la muerte de Cristo. Cuando llega una vez al año esta temporada, que en nuestro calendario solar varía y varía, porque el calendario lunar, que es el que rige cuándo es lo que se conoce como Semana Santa, muchas veces puede adelantarse, otros días puede atrasarse de acuerdo a la combinación entre el calendario lunar y el calendario solar o el calendario gregoriano, que es lo que nosotros manejamos. Entonces, entre uno y otro se varía. Por eso es que la gente ve que Semana Santa no se celebra siempre en las mismas fechas. A veces es en marzo, otros días en abril, a finales de marzo, a principios de abril, en fin, va variando, y es por esa combinación, esa matemática que hay que hacer entre lo que es el calendario lunar y el calendario solar. Pero cuando llegan estos días, la gente se enfoca mucho en: mira, viene Semana Santa. ¿Y qué nos recuerda Semana Santa? Que Cristo murió, que Cristo dio su vida en la cruz, que Cristo sufrió todo lo que sufrió. Todo el enfoque, incluso de las grandes producciones cinematográficas que nosotros conocemos, todo el enfoque o el énfasis es la muerte de Cristo. Pero al enfocarnos tanto en la muerte de Cristo, podemos perder de vista que la resurrección es el fundamento del mensaje del evangelio. Nosotros no somos del viernes, nosotros somos del domingo. Quiero que lo digas conmigo: yo no soy del viernes, yo soy del domingo. Por eso tenemos que decir con mucho entusiasmo que Jesús no se quedó en la tumba, que Jesús resucitó. No seamos del viernes, no seamos de ahí está en la cruz, pobrecito, mírenlo cómo sufre, miren todo lo que llevó. Ahora, es un acontecimiento importante, porque ahí Cristo estaba dando su vida por nosotros. Pero mentalmente y en nuestro corazón no nos quedemos en el viernes, no nos quedemos en todo lo que Cristo sufrió, en todo lo flagelado que fue su cuerpo, en toda la llaga que cubrió de cabeza a pie su cuerpo. No, trasladémonos al domingo, y si nos trasladamos al domingo nos vamos a dar cuenta que ya no es el Cristo sufrido en el que nosotros creemos, que ya no es el Cristo dolido, sino el que tiene las llaves de la vida y la muerte, el que es el alfa y la omega, el que está en su trono, el que está vestido de toda gloria y de toda majestad. Él vive. Por eso no soy del viernes, soy del, no soy del, no soy del, vamos que se oigan, no soy del, soy del. Muy bien. Ahora, la resurrección de Cristo no solo es el fundamento del evangelio en el que nosotros creímos, es que la resurrección de Cristo es parte del plan eterno de Dios. Primera de Corintios capítulo 15, versos 3 y 4, ahora sí entramos más en materia. La Biblia dice: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal y como dicen las Escrituras.
fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal y como dicen las Escrituras. Ahora, ahí habla del propósito, del plan eterno de Dios con la muerte de Cristo, pero que termina en la gloriosa resurrección. La muerte de Cristo no aconteció sin propósito. La gente tiene en su mente, y a veces con una idea religiosa, la percepción, la gente tiene en su mente el concebido que sí, Cristo murió, Cristo dio su vida en la cruz, pero ¿qué más? No nos podemos quedar en que Cristo murió y dio su vida en la cruz. Esa es una verdad que tiene que llegar a internalizarse en el corazón de cada hombre y de cada mujer. No aconteció sin propósito, sucedió para pagar un alto precio con su sangre y fue nuestro rescate de la condenación eterna. ¿Estábamos condenados? Sí. Dile al que está a tu lado, qué condenado estabas. Pero la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Todos pecamos y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero dice que fuimos gratuitamente, sin pagar un solo precio nosotros, fuimos perdonados, fuimos rescatados mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Entonces, ya no eres un condenado, ya no eres una condenada. Ya Cristo nos libró de la condenación eterna con su muerte, derramando su sangre, pero dándonos vida cuando Él también resucitó. Algo que no puede pagar toda la plata y todo el oro de este mundo, no lo pueden pagar. Que no pueden pagar la vida eterna. Mire, cuando uno ve la realidad del mundo, cuando uno ve tantas situaciones que se han dado en el mundo, esta semana, wow, ha sido una semana de muertes por doquier. Personas conocidas en el entorno del país, a nivel internacional, a nivel de barrios, en fin, se desató. Pero cuando yo veo diferentes situaciones que llevaron a la muerte a personas, hoy en la mañana iba en mi carro y por ahí de camino vi a una persona que antier enterró a su esposa, a una persona conocida. Y donde lo veo dije, hey, antier él estaba sepultando a su esposa. Y paré el carro, me orillé en la carretera, inmediatamente me bajé, corrí a él, lo abracé. Y donde lo abracé se me tiró como un chiquito. Y me decía, Henry, este era el abrazo que necesitaba. Me dice, qué duro lo que estoy pasando. Ahí en el camino me decía, qué duro lo que estoy pasando. Esto no tiene comparación. La partida, la muerte de alguien a quien uno ama, por quien uno está sufriendo. Y ahí lo abracé, le di palabra de ánimo, palabra de aliento, lo fortalecí en fe. Y después me monté al carro y yo dije, esta almita no la voy a abandonar, lo voy a acosar. Y lo voy a acosar hasta verlo a los pies de Cristo. Pero después me fui pensando y decía, qué increíble cómo no hay dinero que se pueda pagar en este mundo para que una persona pueda salir o escaparse de la muerte. Hay gente que lo tiene todo materialmente en este mundo, pero todo lo material de este mundo no pueden rescatarles muchas veces cuando quizás viene una enfermedad terminal o cuando viene algo que definitivamente por más dinero, por más riqueza, por más bienes materiales que se tengan en este mundo, no pueden salvar, no pueden rescatar a esa persona. Cuando yo veo que no hay oro, que no hay plata, que no hay riqueza, que no hay bien material que pueda pagar lo que Cristo hizo para darte la vida eterna y darte salvación, digo, tienes el privilegio más grande que el ser humano pueda tener sobre la faz de la tierra. Puedes tener todo el dinero del mundo y que de verdad Dios bendiga, prospere y fructifique tu vida, tus caminos, la obra de tus manos, y que puedas crecer y que puedas engrandecerte y que tu trabajo cada día sea más productivo y que si tienes un emprendimiento crezca
Y que si tienes una empresa, que crezca, que se engrandezca, que Dios te ensanche el territorio y en este mundo efímero, pasajero, puedas prosperar y puedas fructificar y puedas tener muchos bienes materiales y puedas tener mucho dinero, pero que el dinero no te tenga a ti nunca, sino que más bien cada día tu corazón sea más generoso con la obra del Señor. Y eso será garantía para que Dios te prospere y te engrandezca aún más. Pero tienes que tener claro algo. Como dijo aquel hermano en Cristo, con dinero, sin dinero. No hagas siempre lo que quieras, ni que tu palabra sea tu ley. Con dinero, sin dinero, lo que tienes en tu vida a tu haber, la vida eterna, no se puede comprar. Y que sea la ley de Cristo la que gobierne tu vida siempre. Y que sea la ley de Dios la que rija los caminos de tu vida en todo momento. Te voy a decir algo, la resurrección de Cristo es tan cierta, es tan veraz, que no hay duda de su veracidad. No hay absolutamente una sola duda. Primera de Corintios, capítulo 15, versos del 5 al 8. Si yo lo veo en el contexto histórico, ubiquémonos un momento ahí. Pensemos que estamos en los días de Pablo, predicándole a los de Corinto. Y Pablo les dice esto, versículos del 5 al 8. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez. Ya ahí llevamos 512 seguidores que vieron a Cristo resucitado. La mayoría de los cuales todavía viven. Por eso le digo, ubiquémonos en el contexto histórico. Pablo les estaba diciendo, no me lo creen a mí, hay cientos que lo vieron, vayan y le preguntan a ellos. Y la Biblia luego de esto dice, aunque algunos ya han muerto, luego lo vio Santiago, después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido de un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. ¿Por qué Pablo dice lo vi yo? Porque Pablo era el perseguidor número uno de los cristianos. El primer mártir de la fe, Esteban, el gran promotor para que fuera asesinado fue Saulo de Tarso, es decir, Pablo de Tarso, el apóstol Pablo, que yendo camino a Damasco en sus planes para destruir la fe cristiana, para que mataran a los cristianos, se le apareció el Señor en una visión y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Saulo de Tarso, o Pablo, estuvo 3 días ciego. Pablo, en una palabra en griego, y la otra Saulo, que es una palabra en hebreo. Le dijo, ¿por qué me persigues? Y entonces vino la revelación de Dios. Dios habló a él. Él literalmente vio la misma gloria de Dios. Por eso Pablo dice, yo soy testigo de que lo vi en su gloria, de que lo vi resucitado, de que lo vi completamente transformado. Es como si Pablo les estuviera diciendo en aquel momento, si no me lo creen, hay muchos testigos, vayan y pregúntenle a ellos para que sepan que él resucitó. Por eso el mejor argumento que hoy nosotros tenemos, el mejor argumento que puedas tener en tu vida y que yo pueda tener de que Cristo resucitó y que resucitó en nuestros corazones es el testimonio de una vida transformada al haber tenido un encuentro personal con Él. Una persona que nació de nuevo, una persona que tiene a Cristo como Señor y Salvador en su corazón puede decir con claridad, yo sé que Él resucitó porque Él vino y resucitó mi vida. Yo estaba muerto en delitos y pecados, muerto en condenación eterna, pero estando muerto, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con el que me amó, me dio vida juntamente con Cristo. ¿Y saben dónde estoy ahora? No en la desgracia que vivía, no en lo peor de la vida, vida sin propósito, vida hueca, vida vacía.
Estaba sentado en los lugares de mayor ruina. Estaba sentado en los lugares de mayor vergüenza. Mi nombre representaba vergüenza, mi nombre representaba deshonra, mi nombre representaba lo peor. Pero cuando yo estaba en lo peor, cuando era lo vil, lo bajo, lo menospreciado, Él me dio vida. El Padre, juntamente con Cristo, a mí también me resucitó y me hizo sentar con Él en lugares celestiales. Hoy no estoy donde el mundo diga que estoy, hoy estoy donde Cristo dice que yo estoy. El mundo podrá decir mil cosas de lo que fue tu vida, que el mundo no puede marcarte por lo que fue tu vida. Mire, sin entrar en detalles, voy a decir algo que nunca en mi vida he dicho, de mi papá. Bueno, y aquí está mi mamá. Yo recuerdo que crecimos, mis hermanos y yo, conociendo un alias a mi papá. Mi papá, durante muchos años de su vida, era fiestero. Era fiestero. Y yo crecí escuchando gente en la calle y en su círculo de amigos y etcétera, etcétera, que le decían guarito, por lo fiestero que mi papá era. Mi papá exactamente este mes de abril cumplirá 6 años de estar en la presencia de Dios. Y 20 y tantos años antes de mi papá llegar a estar en la presencia de Dios, ya era un hijo de Dios. Y Dios lo fue procesando y procesando y procesando, y la buena obra que el Señor empezó la llevó a feliz término, hasta que aquel 17 de abril del año 1917 dijo el Señor: me lo llevó a mi presencia, que deje de sufrir por Cartaguito ya. Y el Señor se lo llevó a su presencia en el momento perfecto que Dios creía. Pero te voy a decir algo. Muchas veces en todos estos 20 y tantos años, en todo este tiempo, mi papá siendo cristiano, siendo miembro fiel de la iglesia durante todos estos años, nosotros bromeábamos mucho con mi papá, porque mi papá se presentaba mucho, tal vez no diciendo yo soy Carlos Zúñiga Hernández, Carlos Efraín Gustavo le decíamos nosotros, Zúñiga Hernández, sino que decía yo soy Carlos Zúñiga, el papá del pastor Henry Zúñiga. Y daba todo un currículum mi papá, y siempre tuvo esa parte bonita mi papá. Pero yo recuerdo en todos estos 20 y resto de años como más de una persona lo saludaba o íbamos a algún lugar y le decía: mira cómo está Guarito. Y ya no era eso. Pero el mundo cruel podrá seguirte marcando por lo que alguna vez en la vida pudiste haber sido. No eres lo que el mundo diga. No eres lo que el mundo haya puesto como estigma, como marca permanente para ellos en tu vida. Sacúdete en tu corazón, aunque no te puedas sacudir de la lengua de otros. Sacúdete para que sepas que si Cristo resucitó, también te resucitó. Y hoy no eres la desgracia que antes eras. Hoy no eres lo malo que antes eras. Hoy eres hijo de Dios, amado, honrado y puesto en un lugar de dignidad y honor por lo que Dios ha dicho que eres. Por eso el mejor testigo, el mejor testimonio de la resurrección de Cristo es lo que Él hizo en tu vida. Y puedes decir aún en tu humanidad: Él es mi Señor y Él es mi Salvador. Me impresionaba. Wow, yo me quedé perplejo. Hoy las aulas universitarias están llenas de ateísmo, profesores adoctrinando a muchachos y muchachas, enseñándoles corrientes totalmente alejadas de Dios, agnósticas, corrientes ateas. Y uno se asombra de cómo sucede esto. Pero me impresionó esta misma semana, el lunes por la noche creo que fue,
o el miércoles. Mi hijo Josué está en clases de universidad y Josué está en mi oficina recibiendo una clase virtual esta semana en la universidad, o creo que fue en la mañana, uno de los días que le tocaba ir a la universidad en la mañana, que su clase fue virtual. Cuando oigo a alguien predicando, y yo dije, suave, ¿Josué está escuchando una predicación o está en clases de universidad? Qué chiquito, voy a ver qué está pasando. Y me voy y me acerco a mi oficina, lo veo donde está sentado y veo que sí está en clases de universidad. Y está el profesor diciéndoles, es un empresario grande de este país, su profesor, diciéndoles, muchachos, yo respeto cualquier cosa en la que ustedes crean. Y llevó la clase por ahí para decirles, eso fue lo que escuché. Quiero que ustedes tengan claro algo, que lo sepan de mi misma boca. Un día en mi vida yo necesitaba de Dios y Cristo vino a mi vida y Cristo me salvó. Y hoy yo tengo que contarle a todos ustedes, ¿verdad que sí, Josué? Que Cristo es mi Señor y Él es mi Salvador, que Él me lavó con su sangre preciosa. Y hoy tengo que testificarles a ustedes que hace mucho tiempo yo soy un hombre nuevo por la obra que Cristo hizo en mi vida, y comenzó a dar el testimonio de lo que Dios hizo en su vida. Y yo dije, wow, un profesor universitario. Y me asombró eso. Es el tiempo de que el mundo sepa que Cristo resucitó, pero que el mundo lo sepa a través del testimonio de tu fe. Que el mundo lo sepa porque tienes a Cristo como Dios y como Señor y Salvador de tu vida. Por eso, número 2, la resurrección de Cristo es el pilar de lo que creemos, es el pilar de lo que somos y es el pilar de lo que hacemos. Dilo conmigo, la resurrección de Cristo es el pilar de lo que creemos, de lo que somos y de lo que hacemos. Primero, no puede haber una predicación y no puede haber una vida de fe si no tenemos claro que Cristo resucitó. Primera de Corintios capítulo 15 verso 14, la Biblia dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Es decir, sin resurrección nosotros estaríamos perdiendo el tiempo anunciando a Cristo como Señor y Salvador y confiando inútilmente el destino de nuestras almas a algo que no es verdad. Si no se hubiera dado la resurrección de Cristo, podemos hoy vivir confiadamente, podemos hoy tener la certeza de las palabras de Jesús, aquellas palabras que en el Evangelio de Juan capítulo 14 verso 2 Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, hay muchas moradas. Conste que dice moradas, no morados, para que algunos lo reciban. En la casa de mi Padre hay mucho lugar para ustedes. Yo me voy antes para prepararles lugar a todos ustedes. Que Cristo haya resucitado nos da certeza de esa poderosa verdad. Ahora, que Cristo resucitó es el mejor testimonio que nosotros hoy tenemos en nuestras manos. Primera de Corintios capítulo 15 verso 15 dice, y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Hoy podemos hablar con toda convicción de que en Cristo hay esperanza, hay paz, de que en Cristo hay vida, de que en Cristo hay perdón de pecados, de que en Cristo sí hay un cambio de vida para el hombre. ¿Por qué sucede esto? Porque Él vive. Porque Él vive. Porque Él no está muerto, porque en Jerusalén la tumba está vacía, porque Él puede perdonar, Él puede cambiar, Él puede sanar, Él puede dar paz, Él puede dar gozo, Él puede dar alegría, Él puede dar vida, porque no es inerte, porque no es un puñito de huesos como cualquier mortal. No, Él vive, y si vive hoy hace milagros, y si vive hoy hace cambios, y si vive hoy transforma la vida del hombre. Y no solo eso, sino que Primera de Corintios capítulo 15 verso 19 dice,
Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, es decir, lo que ahora vivimos, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. ¿Qué nos quiere decir la palabra con esto? Seríamos los más dignos de lástima si la esperanza de nuestra fe es solo para este mundo. ¿Por qué? Porque no hay esperanza de una vida eterna, porque no hay esperanza de una resurrección de muertos. Un día yo me voy a encontrar, un día te vas a encontrar con aquellos que partieron antes y fueron a la presencia de Dios. Porque nuestra esperanza no se limita a este mundo. Nuestra esperanza es que nos encontraremos con ellos. Y no solo nos encontraremos con ellos, nuestra esperanza es de que esta vida es pasajera, pero hay una verdadera vida eterna con Él, donde estaremos reinando por los siglos de los siglos. Entonces, seríamos dignos de lástima. Los cristianos seríamos los pobreciticos. Ay, en lo que están creyendo. Ay, en lo que están confiando. ¿Sabe que hace unos años estuve en una conferencia con la doctora Jacqueline Led, creo que es como se llama ella, que vino a Costa Rica? Es una de las más connotadas especialistas en todo lo que es la neurociencia en el mundo entero. Y ella escribió un libro que se llama ¿Quién desconectó mi cerebro?, entre muchos otros libros. Esta mujer escribió ese libro inspirado en casi 30 años de estudio del cerebro humano. Y recuerdo hace 4 o 5 años que estuve en unas conferencias con ella acá en el país. Y en ese libro ella cuenta cosas, wow, impresionantes. Pero con todo el estudio que ella hizo de casi 30 años estudiando el cerebro humano, ella testificaba y daba evidencia de cómo científicos, de cómo médicos ateos del mundo entero, estudiosos de la neurociencia en el mundo entero, eran ateos y se convirtieron a la fe cristiana. ¿Por qué? Porque ella les demostró a través del cerebro que sí hay un Dios que existe y que sí hay un Dios que vive. Y es impresionante de cómo el cerebro humano le demuestra a la misma ciencia que hay un Dios creador, que todavía existe, que Él está vivo y que hace lo que el hombre es imposible que pueda hacer. Por eso el fundamento de tu fe y de mi fe es esa: Cristo vive, Cristo resucitó, la muerte no lo pudo detener. Esa es la esperanza de nuestra propia resurrección. Primera de Corintios capítulo 15 verso 20, la Biblia dice: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el fruto de una gran cosecha. Quiero que te pongas de pie conmigo. Y con este versículo quiero poner un fundamento sólido en tu vida. La Biblia dice: Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. La primicia era una parte fundamental en la cosecha de los judíos. Era de lo que ellos, la primicia era lo primero que ellos traían al templo, lo primero que ellos traían a ofrecerlo delante de Dios. Y aunque Cristo no fue el primero en resucitar, Cristo sí fue el primero al que la muerte nunca lo pudo vencer otra vez. Cristo fue el primero que la muerte no lo pudo doblegar. Y si Él resucitó hace casi 2000 años, hoy puedes tener la certeza de que Él vive, de que está sentado en su trono, de que yo, de que Will, de que Chris, de que Luis, de que cualquiera de todos ustedes se puede caer del pedestal, pero Él nunca se va a caer de su trono. Él siempre estará inamovible, sentado en su trono, vestido de gloria, porque Él resucitó. Levántale tus manos a Él. Levántale tus manos y dale gracias. No somos condenados, porque su sangre no fue cualquier sacrificio. Su sangre valió lo que el dinero y la plata de este mundo no pueden dar, para darte la vida eterna, para darte la salvación, para restaurarte, para dignificarte.
para ponerte en lugares de honor. Ya no eres el resultado de tus acciones del pasado, eres el resultado del amor de Dios. Hoy dale gracias y cierra este tiempo levantándole tus manos al que resucitó y diciéndole: Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por salvarme, gracias por darme la vida eterna. Señor, tu amor todo lo puede, tu amor todo lo traspasa, y ese amor llegó a mi vida cuando había un vacío, cuando no había propósito, cuando no había razón de nada. Y tú me amaste aún muerto en mis pecados y delitos, y no tomándome en cuenta mis pecados, me diste la palabra de la reconciliación para que yo le diga al mundo: reconcíliense con Dios, vuélvanse a Dios, ámalo a Él, camina con Él, reconócelo a Él, ríndete a Él cada día. No engroses la lista de los religiosos de este mundo que una vez al año se acuerdan de que Él murió y resucitó. Todos los días de tu vida, sin religión pero sí con vida, puedes decir: Él vive y Él es el Señor de mi vida y Él es el Señor de mi corazón. No soy las marcas que el mundo me haya puesto, soy el resultado de las marcas de la sangre preciosa que Cristo llevó en la cruz del Calvario. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu favor.